Bienvenidos al primer episodio de este suculento podcast. Yo soy Iván, el chico de las suculentas, y estaremos episodio tras episodio abordando temas sobre el cuidado de las plantas, específicamente de las suculentas. Así que ve por pluma y papel que esto está por comenzar. ¿Cómo cuidar una suculenta? Ya no busques más, acabas de llegar al lugar indicado, el podcast suculento, un lugar donde abordaremos temas relacionados con el mundo de las suculentas. ¡Comenzamos! Este es un espacio libre de cochinilla. Vamos a comenzar hablando de qué es una suculenta. Esas plantas que las hemos visto en muchas fotografías, en la cuenta de algún amigo, amiga, y creemos que son esas pequeñas plantas muy pequeñitas, color verde, que a veces tienen, no sé, las puntas de color rojo o que son de color como azulito. Y bueno, para empezar a hablar de todo este tipo de cosas, porque las suculentas son muy diferentes. Hay de muchos colores, de muchos tamaños, de muchas texturas también. Hay de climas fríos, de climas calientes, de bosques, de desiertos. Pero bueno, antes hay que empezar con una pequeña definición que podemos encontrar en la web, que es ¿qué significa la palabra suculenta? Suculento. Dícese de jugoso, sustancioso, exquisito. Y bueno, si uno escucha esas palabras, yo creo, al menos yo me iría rapidísimo por esa parte de la comida, de algo que es muy rico, no sé, de alguna carne asada, algo típico de la región que es muy jugoso. Pero específicamente vamos a hablar acerca de las suculentas, pero que son las plantas, que también son llamadas crasas, que son un grupo de plantas en las que se almacena agua en cantidades muchísimo mayores que en otras plantas. Y estas cantidades de agua se pueden acumular ya sea en las hojas, en los tallos o incluso en toda la planta en sí. También pueden tener hojas gruesas o carnosas. Usualmente uno pensaría que es eso, pero no. También puede ser hojas pequeñas, pero con raíces grandes o incluso tamaños de tallos enorme. Es una gran variedad en las suculentas. Cuando me preguntan si son las plantas más fáciles de cuidar, no sé qué decir. Podría decir que sí, pero ya mi experiencia puedo decir que tampoco es tan fácil. Así que también les voy a hablar acerca de ventajas y desventajas de tener suculentas. Aquí lo importante y la clave que ha sido para mí durante este tiempo es la observación. Y bueno, ventajas. Ventajas a tener suculentas. 1. Son fáciles de propagar. Esto quiere decir que de una plantita muy seguramente voy a poder tener 3, 4, 5, porque van a tener hijuelos y se van a reproducir de una manera así como no tienen ni idea. Otra ventaja que yo puedo considerar es que los requerimientos hídricos son fáciles. Esto quiere decir, por ejemplo, que no voy a tener que estar al pendiente de mi suculenta todos los días o 3 veces al día porque le tenga que poner agua esas 3 veces que yo la voy a ver en un solo día. Sino que, dependiendo de la especie, va a haber plantas que incluso vamos a regar una vez a la semana o dependiendo de la estación en la que se encuentren, podemos llegar a hacer riegos una vez al mes. También, una de las ventajas que yo considero es que están distribuidas por todos los países. Diferentes especies, pero están en todos los países. En todos los países seguramente vamos a encontrar un tipo de suculenta y eso va a estar increíble porque la vamos a poder tener en nuestro hogar. Otro punto que yo apunté es compañía
por años. Nuestras plantas, bueno, específicamente nuestras suculentas, nos van a acompañar por muchos, muchos, muchos años. Incluso yo sé de amigos y de amigas que tienen plantas de sus abuelos o de generaciones todavía muchísimo más atrás. Entonces va a ser una compañía que, si ustedes las cuidan muy bien, les van a durar años. Otro punto es la terapia ocupacional. Hace unos meses yo escribí con un amigo psicólogo un artículo que tiene que ver cómo las suculentas nos pueden ayudar incluso a pasar momentos difíciles, o ahora que estamos en pandemia. A mí me ayudó muchísimo porque yo llegó un momento donde yo sí me sentía en depresión, me sentía de verdad que no tenía ganas de despegarme de la cama hasta que me regalaron mi suculenta, la primera suculenta que tuve. Fue la manera en la que yo me tuve que levantar de la cama y decir, tengo que regarla. Lo hice muy mal. Déjenme decirles que esta primera suculenta que yo tuve pasó por tantas cosas que usualmente uno no debería hacer, pero yo lo hice. Todo lo malo que su plantita puede tener, yo lo estaba haciendo porque no sabía cuidarlas. Entonces, ahí vamos a estar platicando en uno de estos episodios cómo es que esta plantita pasó a mejor vida, pero eso me ayudó a saber muchísimo más, y a las que ahora tengo están súper consentidas. Entonces, de algo sirvió eso. Y por último, otra de las ventajas que yo considero es que va a haber una planta ideal para ese lugar específico que tienes de espacio libre en tu hogar. Ya sea como el gran y enorme patio que puedas llegar a tener, o incluso si vives en un pequeño departamento, segurísimamente vas a encontrar una planta adecuada para ese espacio. Que tenemos que tener mucho cuidado, que no todas van adentro de nuestra casa, o luego hay algunas personas que quieren tener suculentas en el baño, y pues hay muchas especies y no creo que ninguna aguanta tanta humedad que se genera en un baño. Entonces tenemos que saber también qué tipo de espacio tenemos para conseguir nuestra suculenta que esté adecuada para ese lugar. Y bueno, vamos con las desventajas. La verdad es que hay especies muy costosas. Ya estábamos hablando de especies que son exóticas o que son difíciles de conseguir, porque a lo mejor, no sé, me viene a la mente un litop, ¿no? Que tarda muchísimo en crecer, y la forma de reproducción de los litops es un poco complicada. Entonces, aquí es cuando pues se refleja en el precio, que es una especie muy exótica. También hay especies en peligro de extinción. Es una desventaja. Ahora que ha habido todo este boom de las suculentas, que hay personas que quieren tener, por ejemplo, de otros países, quieren tener suculentas que son nativas de, por ejemplo, de México. Entonces ha habido personas que van al lugar donde la suculenta, en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de una echeveria, es su área natural, su hábitat natural. Pues al momento de hacer este saqueo, lo que estamos ocasionando es un gran daño, y que pues causemos esto, que son especies en peligro de extinción. Entonces es una de las desventajas que yo considero que no está tan bien, que digamos. Y también una gran desventaja, y la puse al último, porque si tú que me estás escuchando ya tienes suculentas, vas a saber perfectamente de qué hablo, y son más bien las plagas. Esta es una gran desventaja, porque ustedes se pueden llegar a frustrar como no tienen una idea. A mí me pasó con la gran conocidísima cochinilla algodonosa, que es una plaga que apenas la vemos, levantamos ese momento donde vamos a levantar la hojita de nuestra suculenta y vemos algo que se está moviendo y es de color blanco, y es como, ¡no! ¡Otra vez cochinilla algodonosa! Es una plaga que es muy recurrente, muy, muy, muy recurrente.
Por eso en el intro pueden escuchar que este espacio, al menos durante lo que dure el episodio, es libre de cochinilla. Entonces, las plagas es algo que vamos a tener que vivir sí o sí en algún punto mientras ustedes vayan adquiriendo suculentas. Entonces es una gran desventaja, pero es algo que se puede controlar, es algo que se puede manejar sin ningún problema. Así que, pues bueno, es parte de nuestro pequeño ecosistema que vamos a estar creando en nuestro hogar. Así que pues vamos a tener que confrontarlo. Esto es el inicio de este podcast y quiero que sepan que vamos a ir con una pregunta del público porque vamos a tener esta pequeña sección de ustedes preguntan y yo respondo. Así que vamos con la pregunta. Hola, yo soy Gina y soy de Morelia, Michoacán. Y mi pregunta es, ¿recomiendas hacer decapitaciones en verano? Mi clima es templado y sí ha estado lloviendo un poquillo. Entonces, ¿podría decapitar o tengo que esperarme? Hola Gina, estoy muy contento y muy feliz que seas la primera que preguntes. Y esta pregunta para mí es clave porque todo depende de nuestro clima. Si nuestras estaciones en donde vivimos son muy marcadas y sabemos que estamos en esa temporada de lluvia, vamos a procurar no hacer ningún corte, vamos a procurar no hacer específicamente esto que pregunta Gina, que es decapitar, que más adelante estaremos platicando de esto. Y yo no te lo recomiendo al 100%. Si es una de tus solamente temporadas en la que estás en este momento, yo te recomendaría que no lo hicieras, que te esperaras algunos días, unas semanas en lo que ya pasa esta parte húmeda del ambiente en particular. Pero si estás en un lugar donde siempre está lloviendo, donde siempre es 24/7 que esté la humedad, bueno, un punto a considerar muy importante es el cicatrizar, el corte. Para esto yo les recomiendo de verdad muchísimo que consigan algo que pueda ser un gran cicatrizante para que al momento de que corten el tallo no quede expuesto tanto tiempo y vaya a tener algún problema su planta. Entonces es algo que yo les recomiendo a todos ustedes. Y pues bueno, es hora de no decir adiós, sino hasta luego. Los veo la costumbre, me escuchan el próximo sábado. Sábado con sábado van a estar teniendo ustedes un episodio nuevo de este suculento podcast. Si ustedes no se quieren aguantar hasta el próximo sábado, les recomiendo me sigan en mis redes sociales, que son en Instagram y en Facebook como El Chico de las Suculentas, y por Twitter me pueden encontrar como Chico Suculentas. Hasta el próximo sábado con S de suculenta. ¿Cómo cuidar una suculenta? Ya no busques más. Acabas de llegar al lugar indicado. Un lugar donde abordaremos temas relacionados con el mundo de las suculentas. Si te gustó este episodio y crees que le pueda gustar a alguien más, estaría increíble que lo compartieras. ¡Hasta la próxima! Este es un espacio libre de cochinilla.